miedo, el temor, la duda, la incertidumbre, la inestabilidad. Todo ello son fuentes de conflicto. Y el conflicto es el primer indicador de la ira. Y nosotros queremos hablarles precisamente acerca de esta emoción, porque saber manejarla bien y saber utilizarla bien nos hace ver que la ira también tiene su parte positiva y que nos ayuda a resolver mucho mejor los conflictos si podemos entender esta emoción. Es muy interesante darnos cuenta de que en la época en la que estamos y la etapa que hemos pasado cuando hemos estado confinados, muchos de los matrimonios que estaban acostumbrados a tener su espacio en cuanto a estar uno de ellos o los dos trabajando fuera, los hijos en la escuela, cada uno con sus actividades, ejerciendo sus roles, ahora se han encontrado juntos en el mismo espacio, en las mismas, con las mismas características de una pandemia que nos ha tenido confinados durante varios meses. Y pues todo esto lo que hace es que se haga mayor el conflicto que se está viviendo o puede ser una oportunidad para poder trabajarlo. Tenemos claro que muchas de las familias que han pasado por todo esto pues lo han sufrido o lo están sufriendo de hecho, porque esto todavía no ha terminado, estamos en una nueva normalidad, pero los problemas siguen y creo que son oportunidades. Nosotros entendemos que lo que estamos viviendo es una oportunidad para ver qué aspectos de nuestra vida tienen que ser cambiados y tienen que ser transformados. Por eso de ahí que vamos a tratar en este momento cómo manejar lo que es la frustración, el enfado, el disgusto, las malas ideas, todos esos aspectos que, como ya ha comentado mi esposa, son un avisador. Son un chivato que nos está diciendo algo hay en tu corazón que tiene que ser cambiado. Sí, efectivamente todas estas emociones que vivimos o esta situación de las que ya ha hablado Rigoberto, esa frustración, ese miedo, pues finalmente lo que hace es desembocar en nosotros en una forma de ira. Puede ser una ira explosiva y entonces la desatamos y afectamos a aquellas personas que están con nosotros y en nuestro entorno, en nuestra familia. O puede ser una ira implosiva, que nos la vamos tragando, la tragamos y finalmente puede detonar, como bien dice el profesional Paul Meyer, que el 95% de las depresiones están causadas por una ira implosiva. O puede ser una ira evasiva, es decir, vamos a evadir esa frustración, ese enfado, esas sensaciones, esa incertidumbre que se han convertido en esa emoción, en esa ira, la vamos a derivar a algo para soltar ahí el dolor. Por ejemplo, en alguna adicción, en algún juego, en algún tipo de aspecto de adicción en nuestra vida, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de los móviles, algún tipo de adicción por ahí, vamos soltando ese dolor que nos ha generado esa, por ejemplo, incertidumbre o ese temor que finalmente ha desembocado en una emoción que se llama ira. Es una emoción que Dios ha dado, pero que verdaderamente es una de las emociones más desafiantes. Esa emoción, cuando nacemos, estamos a 0 km/h de ira, pero conforme vamos avanzando en la vida, en edad, pues es evidente y es normal que vayamos recibiendo algún tipo de herida. Si no es por algo que nos han dicho, quizás por nuestros padres, por el hecho de tener relaciones con otras personas, en la escuela lo que nos dijo un profesor, lo que nos hizo una persona u otra, algún daño que nos ha causado, esa herida va haciendo que la ira se vaya acumulando en nuestro interior y de estar a 0 km/h cuando nacemos, pues hay personas que se pueden encontrar a día de hoy en su edad adulta porque no la ha trabajado en unos 80 km/h. Puede ser una ira leve, puede ser una ira que nos lleve a 30 kilómetros y estamos irritados, o cuando decimos que estamos frustrados es porque la ira está, por ejemplo, a 40 km/h, o la rabia, que estamos a 50 kilómetros. Pero de ahí pasar esa barrera, hay personas que por diferentes circunstancias, heridas y situaciones que han atravesado en la vida pueden estar a 70 o 80 km/h y entonces estamos hablando de una ira llamada furia.
pero hay otras personas que pueden llegar al punto del cólera, y es ahí donde entraríamos en una grave situación, cuando nos encontramos que hay personas que han atentado contra otras o que han podido incluso llegar a herir a otra persona, y después te encuentras que hay personas a su alrededor que dicen, pero si era muy bueno o si era muy buena, ¿cómo ha podido llegar a esta situación? Es porque ha habido una intensidad, algo que se ha ido acumulando, una emoción acumulativa de año tras año y que no se ha ido trabajando. En la medida que trabajamos y aprendemos a trabajar esta emoción tan desafiante, pues nos va a ayudar mucho mejor a resolver los conflictos y a no tener tantos problemas de resentimiento, de amargura o incluso de depresión. Dice una escritura aquí en Efesios 4:26, ya que las emociones son dadas por Dios, el apóstol Pablo nos da un consejo y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay una realidad en la que tenemos que hacer frente, y es que la ira es parte de lo que Dios nos ha dado, o sea, nos ha dotado de esa emoción para identificar que hay algo que tenemos que cambiar. Y como ya ha hablado mi esposa, todos tenemos una historia, un historial de nuestro pasado, de nuestra familia de origen, algo que nos ha afectado como personas, y tenemos que identificar cuáles son los aspectos internos de cada uno de nosotros que nos disparan este tipo de emoción de forma negativa. Porque la ira no es algo negativo, sino que también puede ser algo positivo, porque uno tiene que tomar determinaciones y muchas veces necesita de ese coraje para hacerlo. Ahora, cuando enfocamos mal eso y lo enfocamos en contra de nuestra esposa, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros vecinos, en contra de nuestros familiares o incluso en el entorno del trabajo, entonces se convierte en una emoción negativa. Para ello, Dios nos ha dado las herramientas para identificar qué personas, qué aspectos, qué cosas han afectado nuestra vida y por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos. Efectivamente, si no reconocemos la ira, tampoco vamos a poder reconocer la ofensa. Entonces es importante identificarla y reconocerla, porque eso nos va a llevar a la ofensa. Y al reconocer y ver qué ofensa qué es lo que nos ha afectado, cuál ha sido la ofensa, pues eso nos va a llevar al ofensor. Y con el ofensor tenemos una herramienta fundamental que Dios nos ha enseñado y que no nos ha enseñado nadie más sino Dios, y que es una herramienta bíblica y que se llama perdón. Me gustaría leer una escritura que se encuentra en Proverbios 16:32, donde Dios nos dice que el que es tardo para la ira es mejor que los poderosos, y el que domina su espíritu es el que toma una ciudad. Tan importante tener y trabajar ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, para no permitir que esta emoción tan desafiante llegue a ser tan negativa que pueda detonar en nosotros cualquier tipo de resentimiento, nos quiera llevar a controlar, nos quiera llevar a cambiar o a manipular la situación o el entorno familiar, o querer cambiar a otra persona. Cuando esos son los motivos a los que nos está llevando nuestra frustración y nuestro enfado, el querer cambiar a alguien, el querer manipular o el querer hacer que las cosas a nuestro alrededor sean totalmente distintas, y lo hacemos a través de la ira, lo que estamos permitiendo es que esta emoción controle nuestra vida y todo nuestro ambiente, y más allá de acercar a la persona o a las personas que amamos, las estamos alejando. De ahí la importancia de aprovechar lo que hace un momento mencioné, las herramientas que el mismo Jesucristo nos ha dejado plasmadas en los evangelios. Ahí tenemos herramientas para trabajar aquellos aspectos, aquellas heridas que tenemos en nuestro corazón. Como dice mi esposa, algo muy importante en nosotros, aquellos que conocemos de Dios, y si tú todavía no tienes esa experiencia de conocerle como tu Dios personal, como tu Señor, te invitamos a que lo hagas, pues este mismo Cristo nos ha dejado esta herramienta del perdón. Identificar que hay algo en nuestro corazón que puede incluso derivar en una raíz de amargura, es importante hacerlo a tiempo, porque si no, eso puede comerte, puede acabar contigo desde dentro. Es un virus que ataca desde el interior, ¿vale? Como esto que estamos viendo un virus invisible que no vemos realmente, pero que estamos experimentando, pues la ira mal enfocada
puede convertirse en amargura, y eso lo que va a desembocar es en una desgracia, por así decirlo, con toda claridad. Entonces, queremos invitarte en esta hora que puedas reflexionar y puedas también abrir tu corazón a Dios para que Él pueda hacer un cambio de dentro para afuera y te ayude a identificar aquellas áreas en las que tienes que cambiar, pero también a quién tienes que perdonar. Así es, y si usted, por ejemplo, se ha enfadado o ha tenido una conversación intensa con alguna persona a la que ama, ya sea su cónyuge, ya sean sus hijos, que incluso son hijos mayores, o algún compañero o compañera, pues sea lo suficientemente maduro o madura para retirarse a la calma y volver a pensar con claridad lo que está ocurriendo. Lo importante es hacer un firme compromiso de volver al tema cuando su espíritu ya paciente pues pueda tomar el control. Reducir la ira es importante para calmar una disputa y sirve de formato para trabajar a través de los conflictos. Así que te animamos a que tomes una decisión. Hoy es el tiempo de cambiar y queremos que así sea. Dios te bendiga.